Bienvenido a polvoymiseria.com, conversaciones. ¿Cómo estás, Elías? Aquí estamos gracias al vencedor sobre la muerte, Yeshua. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de Pablo. ¿Cuál Pablo? ¿Mármol? Pablo, el más... El bíblico, Saulo de Tarsis. Es difícil de entender. A veces el punto es con la evangelio, los cuatro, con esta puede hacer maravillas, puede revelar maravillas del amor de Yeshua, cómo caminó por la tierra, cómo entendió. Entonces, ahí, hay cosas obviamente en Mateo cuando el sermón del monte, the Sermon on the Mount, y cosas que son fuertes para entender, que Jesús habló. Pues entonces llega Pablo, y sí, es un base para también destruir el evangelio. Bueno, Ernie, primero que nada, Pablo no llegó por sí mismo a hablar estas cosas, sino que partimos de la premisa que todo lo que habló Pablo, pues lo habló por el Espíritu Santo, por revelación de Yeshua. Y no hay que reducir pues a Jesús al sermón del monte, y eso es lo que mucha gente hace. Lo primero que ven en Jesús, y esto también por la cantidad de películas que hay acerca de Jesús, en las que en primer lugar aparece Jesús siempre vestido de blanco en el sermón del monte, diciendo las bienaventuranzas, y son muy pocas las representaciones del Jesús completo, que es pues también volvemos a lo mismo. La gente se le olvida que el amor de Dios incluye justicia, pero la pregunta aquí es: Pablo, aparentemente opuesto a la palabra, a los evangelios. Y bueno, evidentemente Pablo ha sido el escritor bíblico más criticado, y especialmente por las mujeres, porque a través de algunos versículos de sus epístolas aparecen ciertas referencias a las mujeres, a la mujer, su posición en la iglesia, en su posición en el matrimonio, y aparentemente, te digo, Ernie, es misógino o machista, aparentemente, y esto es algo que hay que ir más profundo para poder ver realmente si hay misoginia en Pablo o no. Desde luego yo sé que no hay misoginia alguna en Pablo, pero aquí el problema es pues las personas que creen, por un lado, que las enseñanzas de Pablo, pero ya digo, esto es un poco absurdo, porque no son las enseñanzas de Pablo, son las enseñanzas de Yeshua, que pues se le revelaron a Pablo y quedaron escritas en la palabra, y también en su posición o su opinión, pero ya digo, no es la opinión, acerca de la mujer. Entonces, no sé, más bien específicamente, ¿cuál sería tu pregunta acerca de la aparente contradicción entre los escritos de Pablo y los evangelios? O su visión, la visión de Cristo hacia la mujer, porque Pablo, para empezar, dice: ya no hay mujer ni hombre, ya no hay bárbaro ni escita. O sea, Pablo le da un lugar a la mujer. No es Pablo, o sea, el lugar que Cristo le da y que toda la Biblia le da, no como una subordinada al hombre, sino como un complemento del hombre, pero también, pues, para el hombre, un complemento, la mujer. Sí. O sea, partimos de una igualdad absoluta. La Biblia, es la parte que las mujeres en la iglesia no deberían hablar, estar quieto. Bueno, siempre hemos hablado de que cuando Pablo dice esas cosas en Timoteo y en otras partes, de que
no permito a la mujer que hable y esto y el otro. Hay varios versículos, también 1 Corintios 7 toca cuestiones del matrimonio entre hombre y mujer. Pues Pablo es muy claro, en el matrimonio el hombre y la mujer se necesitan mutuamente y son complemento, ambos son criaturas de Dios y más aún, ambos, si es un matrimonio santo porque se trata de dos personas que han vuelto a nacer. Entonces eso lo convierte en un matrimonio santo en el que Dios se manifiesta. Eso en el caso de que ambos estén en el Señor. Ahora, si uno de los cónyuges está y el otro no, bueno, ahí cambia la cosa. Pero esto en relación al matrimonio, o sea, no es mayor el hombre ni la mujer. Te digo, esto está debidamente explicitado en 1 Corintios 7. Ahora, la cuestión de la mujer en la iglesia, la única cosa que se entiende de los escritos de Pablo es que la única función que no debe de hacer una mujer con relación a la iglesia es presidir una congregación, porque eso las convertiría en pastoras, un fenómeno que ya vemos en la corriente apóstata, en la iglesia apóstata, pues ya hay pastoras. Y bueno, esto es algo que se censuró también en el Antiguo Testamento. El ejemplo más claro es Jezabel, que tenía el control del gobierno y de la religión. Y también pues se dio una mención muy clara en Teatira acerca de Jezabel, o sea, de las mujeres presidiendo congregaciones. Esto es algo que ya apareció desde la edad de Teatira. Y ese es el punto únicamente el punto al que Pablo se refiere. Por lo demás, hombres y mujeres estamos llamados a evangelizar, a profetizar, a pastorear, a enseñar Biblia. O sea, los 5 ministerios del Espíritu Santo: pastores, profetas, maestros, evangelistas, y bueno, en una traducción más antigua decía doctores. Pues eso va parejo, es para hombres y mujeres. Entonces sí, es muy importante. O sea, según yo entiendo por revelación las escrituras de Pablo, era él a lo único que se refería, que una mujer no debe de presidir una congregación. Por lo demás, pues ya te digo, derechos iguales y obligaciones iguales. Funciones pues distintas, desde el punto de que todos tenemos diferentes funciones. Es que hay que separar lo que es la mujer en la iglesia y la posición de la mujer en el matrimonio. Y hija, renacida. Su relación personal con sí, con claro, Dios claro, mismo. claro. No, la relación de la mujer con Dios no depende del hombre o de su esposo. Exacto. Es directa con Dios. Eso es cuestión del delicado de llevarlo fuera de contexto. Y ahí está el diablo, Ernie, porque uno de los movimientos... Porque hay creado tanta machismo en la fe. Así es, o sea, encubiertamente se ha metido estas doctrinas de supuesta supremacía del hombre sobre la mujer, pero también en polvoymiseria.com tenemos la cápsula de mensaje de amor para machistas, misóginos y patriarcas. Vaya, en su propia opinión, patriarcas, se creen, aunque sea el patriarca de su familia. Sí. Ahí es el delicado. Aquí está el diablo detrás de esto. O sea, si las personas estudiaran la Biblia completa, continuamente, entenderían que no hay misoginia en Pablo. Es una cuestión de órdenes y roles que tiene que existir, tiene que haber un orden. También él estaba hablando de esas iglesias en ese tiempo, 2000 años atrás. Pues sí, pero digamos que es lo mismo, porque el patriarcado, pues, la verdad, siempre ha existido, aunque yo siempre he dicho que detrás de todo esto hay un matriarcado, porque además la figura divina para muchos es una mujer. O sea, y hoy en día se niegan muchos a decir, ¿por qué Dios tiene que ser hombre? ¿Por qué tuvo que nacer hombre? Bueno, son cuestiones muy delicadas y solamente van a ser
va a ser posible entender si echamos a un lado los prejuicios, como siempre dices, si dejamos de creernos sabios y más bien asumimos la posición real, que somos ignorantes, entonces se nos empieza a revelar. De hecho, Cristo, yo he aprendido a través de los escritos de Pablo a respetar a la mujer. Yo no respetaba a la mujer, no era más que un machín de miseria. Pero te digo, no es Pablo, pero Pablo habla, qué curioso, ¿no? Que aparentemente el que más es acusado de machista, de misógino, puede haber testimonios como el mío, y seguro habrá otros similares, de que gracias a Primera de Corintios 7, por ejemplo, que es donde más se habla, sobre todo ahí entre el hombre y la mujer, ahí realmente yo, en un solo capítulo, entendí realmente por qué Dios hizo un hombre, por qué hizo una mujer, ¿me entiendes? El varón no es sin la mujer, pero la mujer no es sin el varón, porque todos venimos de una mujer también, ¿verdad? Nacemos de mujer. Y te digo, aquí están los prejuicios por un lado, el creernos sabios, el creer que tenemos y la otra, razón. tomarlo literalmente sin el contexto de todo la buena nueva. Porque las palabras solitos son completamente interpretadas mal, porque son fuertes esas palabras. El problema es otra vez el mismo, que la gente cree, y esto por obra de Satanás, que la Biblia hay que interpretarla para entenderla, y siempre volvemos al punto. La Biblia es una revelación. No. Entonces la interpretación de Pablo también dice a veces que él es como el anticristo. Él quitó el sacrificio diario del templo. Sí, bueno, esa es que él puso tanto gracia que olvidamos la ley. Bueno, es que en realidad, esta crítica sin duda viene es de antaño y viene de fuentes judías, o sea, no hay duda, porque si hay alguien o algunos que les duele o no pueden entender más bien que Yeshua es el cumplimiento de la ley, pues son los judíos, porque están aferrados a la ley. Pero no solamente los judíos, porque la ley significa la ley es atractiva. Todo legalismo, es atractiva, es seductora. Que nos ayuda a sentir buenos y justos. Así es. El hecho de que la ley era temporal está implícita de mil maneras en el Antiguo Testamento. Pablo no es más que la persona que Dios elige para revelarle estas cosas, de que la ley era una cuestión temporal hasta que llegara la gracia. Ahora, pues te digo, o sea, los ataques a la Biblia y a los escritores bíblicos siempre han existido. Personalmente, Pablo te ayudó a qué? A mí primero entender la cuestión de la ley, de que como judío. Como exjudío, claro, porque yo me aferraba también a la ley. Me aferraba a la ley y la intentaba cumplir y no la podía cumplir. Entonces siempre salía desahuciado, enojado y además me producía ira y orgullo, y tal cual. Pablo viene a contestar, la ley produce orgullo, la ley produce ira. So, ahí te entendiste. Ahí entendí todo, pero también el aspecto de la mujer, porque te digo, sin el conocimiento del maestro del Nuevo Testamento, de los evangelios y las epístolas, pues realmente seguiría atrapado, como muchos están atrapados en el Antiguo Testamento, en el patriarcado, a quienes tienen a la mujer satanizada, porque le tienen miedo y la satanizan.
¿me entiendes? Porque es sinónimo de pecado, porque bueno, ellos piensan eso. Y quieren control, muchos hombres. No, en el fondo es eso, nada más. Y ahí usan estas palabras de Pablo para tener derechos y decir, ahí es donde ni siquiera yo entiendo dónde llega las raíces de en contrario que llegan en el nombre de feminismo. ¿Por qué? Porque vemos también en muchas religiones, y también yo imagino el judaísmo, es muy fuerte a someter a la mujer, ¿no? Así es, la cuestión es que nosotros hablamos de que no hay víctimas, ni el hombre es víctima, ni la mujer es víctima. O sea, en realidad sin Cristo, pues el hombre y la mujer se están disputando el trono, eso es todo, el control. Y se acaba el orden de una forma terrestrial y pongo un orden espiritual donde todos somos diferentes funciones en una unidad y en armonía perfecta, porque el hombre y la mujer se complementan, son el mismo, son uno. Pero Satanás ha hecho estas divisiones y una de estas doctrinas que ayuda a esta división es el feminismo, el machismo. Sí. Solo dije que entiendo cómo el resultado de estas palabras de Pablo tomaron fuera de contexto, pueden llevar estas cosas. Así es, con un solo versículo. Porque ahorita yo escuché algo de alguien que esta idea que Dios usó una costilla para crear una mujer es absurdo. Es tan fuerte contra una mujer para pensar que tú eres una costilla. No, bueno, no dice que es una costilla, que salió de la costilla. Exacto. Sí, pero ya hemos hablado que, aunque así sucedió... Exacto, salió de una costilla. A mí, de una forma, es como Dios crea a Adán de arena, y con pero una costilla. La gente se olvida que la Escritura dice que antes de que la mujer saliera de la costilla, Adán estaba muy triste y se sentía muy solo. Y trató de acompañarse de todos los animales y de todas las criaturas, y a pesar de que tenía una comunión perfecta con el maestro, se sentía solo, y solo hasta que llegó una mujer se sintió completo. Ahora, todo esto es sombra y figura de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Que su iglesia sale también de la costilla de Yeshua, porque cuando fue el soldado a hacerle, salió agua y sangre, y esto está tipificando que la iglesia sale del costado herido del maestro. Pero también así sucedió literalmente. Y bueno, aquí pues la gente, las personas, hoy más que nunca, el ídolo, la razón, la ciencia, la tecnología, pues les parece increíble esto. Pero yo me pregunto, ¿cómo, si son tan científicos y tan lógicos y racionales, entre comillas, cómo pueden creer en Walt Disney, en Hollywood, en todas las mentiras que cuentan en este mundo, y no creen en eso? Son capaces de creer en los Santos Reyes, en Santa Claus, en mil cosas, en la tecnología, te digo, en las personas. Bueno, es la época que estamos viviendo. Santa Claus es otro tema. Bueno, sí, Santa Claus es uno que engaña de niño. Así es. Bueno, ahorita más próximo que Santa Claus está Halloween, que otra vez aprovechamos para decir que en el Antiguo Testamento se prohibía y se advertía con castigo de muerte a aquellos israelitas que pasaran a sus hijos por el fuego de Moloch. Y hoy en día debemos entender esto, que hay muchos padres, podemos decir, todos aquellos que no conocen a Dios, a Yeshua, pues están todos los días haciendo pasar a sus hijos por el fuego, lo están entregando al fuego,
enseñándoles a decir groserías, a practicar o a festejar Halloween, o a festejar Navidad y Santa Claus, o permitirles ver la televisión, los programas de televisión o videojuegos que les ponen. Todo eso significa entregar a tus hijos al fuego, o mandarlos a escuelas aparentemente muy buenas en donde solo hay vicio y depravación, es la verdad. Y estamos hablando de vicios espirituales en primer lugar, sin dejar afuera, como tú me dijiste, de estos médicos de un hospital que atienden a los que están atacados de vicios y drogas, y ellos mismos son consumidores, ¿no? Claro. Doctores muy respetables y honorables, Sí. viciosos de crack. O sea, nadie O se de escapa pastillas, de eso. o tienen acceso, solo tienes que escribir un recetario. Ese llegó de la boca de uno. A mí, dices, es el mejor profesión cuando gustas alterar un poquito la realidad. Así es, o sea, el poder de los médicos, bueno, pues es tremendo, y no debería las personas otorgarle poder a ningún ser humano, sea médico, sea licenciado, sea abogado, sea la autoridad que sea. Debemos amarnos, pero no tener miedo, poner la esperanza o la confianza en... Ahí regresa Pablo. Sí. Todos somos iguales. Así es, todos somos igualmente... Y todos somos pecadores, todos caemos Así es. lejos de... Por eso de no hay llegar. mujer ni hombre, o sea, no hay distinción. No es que han pecado... ¿Dónde Pablo habló de que no hay? ¿Cuál? Bueno, lo tiene en Efesios, ya no hay esclavo ni libre, bárbaro ni escita. Y en otras porciones habla de que dentro de la iglesia verdadera no hay jerarquías, ya ni siquiera de hombre y mujer, pero hay diferentes dones, roles, manifestaciones. Y Pablo también en ese tiempo, siempre, yo he aprendido mucho en esos 10 años de estar más fuera de iglesias, porque no he entrado de vez en cuando para ver qué pasa. A veces yo estaba muy lastimado, entonces no quería entrar. Más un día digo, como entra, no tener prejuicios también, ve y discerniendo que no era como unos lugares que ha llegado, que no hay, a veces hay entrada y no hay regreso. Hablando más de una iglesia así protestante o evangelista o bautista o esta, y viendo que qué fácil es destruir un congregación. Una congregación. Es muy fácil. Sí. Con uno Una raíz de amargura, una mala doctrina. Y ahí empezó sí. en cada iglesia. Y eso es inevitable, o sea... Y cada uno tiene su distinta geografía, donde era Corinth, Gálata, esas locaciones eran lugares diferentes, right? Sí, pero el ser humano el mismo, o sea, cambiaba en aspectos de la cultura, nada más. Más la forma que entraba la chispa de veneno, la mentira. Sí, básicamente siempre parte de una mentira que el diablo susurra o pone en la mente, y como el diablo es muy atractivo, sus doctrinas y también pues los placeres y deleites. Y cada iglesia representa un tipo de ataque, por ejemplo, Gálata, que era la principal que habló Pablo de cuidado. El ataque era que los de Galacia estaban volviendo a la ley, regresaron a la ley, y Pablo es ahí donde mejor pone en claro que la ley y la gracia son incompatibles completamente, o sea, la ley ya está cumplida y ha cambiado la forma en cómo Dios administra a su iglesia, y es por medio de la gracia, o sea, ahora vivimos por gracia, en la fe en Cristo, en su obra, en nosotros, y punto. Pero esa
este ataque de los Gálatas está hoy en día más que nunca, porque hay la mayor parte de las iglesias, o sea, toda la iglesia apóstata se conduce legalistamente, o sea, por ley, quieren hacer obras para salvarse. Aunque digan que no, que es la fe en Cristo, pero no se ven, no se detectan los verdaderos frutos, no se ve poder y autoridad sobre demonios personales, sobre la criatura vieja. Y pues, únicamente la iglesia verdadera está siguiendo estos preceptos, o sea, de vivir por gracia nada más. ¿Cuál era el problema con Corinto? En Corinto había otras cuestiones de fornicación, de idolatría, por la posición geográfica de Corinto también. Era un lugar fronterizo y como siempre en los lugares de frontera, pues colindan y hay choque de culturas, y hay otro tipo de problemas sociales. Y este tipo de problemas se había en Corinto y siempre es la misma regla, ¿no? O sea, conducidos por gracia, no por ley. Pablo es donde más enfatiza que no tratemos de... De hecho, allá en Gálatas lo dice, que el pecado no se va a enseñorear de nosotros si no vivimos por ley. Y eso es fundamental. En otras palabras, si vivimos por ley o tratamos de vivir por ley, o sea, si queremos justificarnos delante de Dios, automáticamente el pecado tiene poder sobre nosotros, control y dominio. Cualquier obra, por más pequeña que sea, que intente ser de justificación o para creernos buenos y justos, pues está reprobada delante de Dios, porque está establecido que ningún ser humano se puede salvar por las obras de la ley. Estamos condenados por la ley, bajo condenación. Por eso es tan importante entender que Cristo es el cumplimiento de la ley, y por eso yo agradezco mucho a Cristo que haya puesto a Pablo, que era un judío, porque si hubiera puesto a Lucas, pues diría, bueno, pero Lucas no era judío, no entendía nada. Pero Pablo sí, porque eso es lo maravilloso, siendo fariseo de fariseos, estudioso a los pies de Gamaliel, probablemente miembro del Sanedrín, cambió, o sea, absolutamente. De ser un fariseo pasó a ser un agraciado. Que no es fácil. Cuando ya estás en este nivel de fariseo, no te cambias. El problema es la tibieza, como tú lo decías hace un rato. O sea, el problema es, estábamos leyendo la otra vez en el parque, en Hechos 19, como por mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios, dice la Escritura, y aún los enfermos le llevaban los pañuelos. Y hoy mismo debe de haber ese poder en la iglesia, pero no hay ese poder porque las personas no están consagradas, no tienen sed y hambre, están tibios. Quieren alabar a Dios los domingos o nada más a través de la comida, hacer oraciones de la comida, ofrendas y servicios sociales, y no es así. O sea, ve cómo vivía Pablo, cómo vivía Pedro, aunque Pablo es un super ejemplo. Y yo pienso que todos deberíamos de ser como Pablo. Vaya, no como Pablo, vaya, sino tomar el ejemplo de Pablo. Yeah, I mean, hay universidad, right? Pablo, sí hay, la del Espíritu Santo. Ahí vemos Timoteo también, o sea, no hay rasgo de tibieza en ese hombre, joven y atendiendo toda una iglesia. Esta parte de Pablo, estas cartas, también muestra un poquito el misionario. Sí, no, y terrible también, porque ahora se hace una distinción entre misioneros y creyentes, y a mí eso no me gusta, porque todos los hijos de Dios somos misioneros. Ahora hay movimiento misionero y tienen como otra categoría. Perdón, ¿misión qué es? Evangelizar. No tienes que ir a África para ser un misionero. Una persona es misionera cuando va al súper y habla del Señor, cuando va al café y habla del Señor, cuando va a las tortillas y le dice al señor de las tortillas o a la jefa, Cristo te ama, te invita. Y estoy cansado de eso, de que somos misioneros. Pues eso es ya lo mismo de soy profeta, soy apóstol, soy evangelista. Ahorita lo más high en la iglesia apóstata es evangelista. Perdón, apóstol.
apóstol. El apóstol tiene dominio sobre los pastores. Ok. O sea, los pastores van los pastores y los maestros van con el apóstol para que les ministren. Y bueno, esa iglesia está llena de nicolaísmo. O sea, ellos, si no les pagan, no predican. O sea, la mayoría de los pastores ya tienen sus cuotas, Ernie, porque les hablan, oye, ven, predica. Está bien, ¿ya cómo va a ser? Eso es nicolaísmo, porque Balaam iba a ir, pero por dinero. Iba maldecida, pero por dinero. Sí, el dinero. Y también hay balamismo en los creyentes, porque si creo en Dios y me da algo a cambio. Pues eso es balamismo. ¿Qué me va a dar Dios? A ver, ¿qué me va a arreglar? Mis problemas, mi salud física. Eso es siempre lo mismo. Es importante. Yo he entendido mucha también del Testamento Antiguo por Pablo también. En Hebreos es Pablo, ¿right? Unos dicen que no saben. Unos dicen que no, pero a esos les gusta estar ahí divagando en lo que no es importante. Lo que importa es pues el mensaje, es ¿no? Fuertísimo. Romanos y Hebreos. Sí. Entonces, si alguien dice, wow, ¿cuál es un punto de entrada hablamos de esta en Evangelio? Juan es una buena entrada para entender Yeshua. Y en Pablo, ¿cuál? Romanos, ¿cuál es un buen? Claro que sí, Romanos, Gálatas, Efesios. ¿Cuál es un buen comienzo? Para que no se vuelvan locos las personas, pues a mí, bueno, Romanos, pero a lo mejor es muy fuerte Romanos de entrada, entonces deberían de ir a Efesios. Efesios en primer lugar y ¿Qué era el problema? ¿Qué era el contexto de Efesios de la iglesia? ¿Tenía problemas? Bueno, en Éfeso había un culto a Diana de Éfeso muy fuerte, una idolatría tremenda. Y Pablo pues siempre estuvo muy preocupado, y se dice también en Hechos 19 que cuando llegó en otra ocasión a esa iglesia, pues les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o por escuchar con fe. Y estas personas ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, nada más conocían el bautismo de Juan. Y la gente sigue creyendo que pues el bautismo de agua es el único que existe. No, hay un bautismo de fuego. Claro que la iglesia evangélica habla eso, pero pues no lo hablan bien, que digamos, no lo explican bien en qué consiste el bautismo de fuego. O sea, el bautismo de fuego es algo que todos los días está operándose en nosotros, every day. Porque es la gente espera un momento milagro especial. Sí. Tenía una plática ayer justamente desde la persona dije yo no recuerdo cuando llegó este bautizo de fuego. Yo no recordaría, yo nunca he sentido eso. No. Es que ahí es donde hay confusión. Es que esto es una llenura del Espíritu Santo progresiva, ¿me entiendes? Conforme vamos creciendo. Y el fin de este bautismo de fuego es cuando este cuerpo expire. Es la vida. Pues sí, es un proceso. Vamos quemando con la ira van quemando todas estas cosas. Sí, claro, este fuego está consumiendo la ira, la tristeza, el nicolaísmo. Y vamos ganando fuerza. Sí, porque la criatura nueva is growing, está creciendo. Y la otra menos. La otra no está achicándose, sigue siendo la misma. It's always the same. La vieja criatura no disminuye, siempre es la misma. Lo que sucede es que la nueva criatura está creciendo, entonces la ves como un gigante y la otra está chica. Pero esa criatura vieja, si tú y yo llegamos a cumplir 80 años, va a ser la misma porquería.
con la misma fuerza. Un paso. Por eso hay que crecer, hay que consagrarnos, hay que morir a la carne, hay que empezar a vivir en juicio. ¿Cómo vamos a crecer? Una planta para crecer, la semilla va a la tierra, es un proceso. Sí, un proceso. Y también entender la palabra. Una cosa Por que fe. a veces confunde, nos hablamos de interpretar o la parte literal. Hay cosas obvias en la Biblia que son literal. Claro. Mas también atrás de todo esto hay un espíritu, también en la literal hay una metáfora, hay algo fuerte. Claro, hay más de una que metáfora. siempre está el espíritu atrás revelando. Sí. Y básicamente el criterio del Espíritu Santo es este. Él revela a aquellos y aquellas pues, que quieren la verdad y que quieren honrar a Dios. O sea, si quieren conocer la verdad para ellos mismos, no va a haber revelación. Pero el Espíritu sabe quién, porque el pastor conoce a sus ovejas por su nombre. O sea, estamos hablando de escogidos y escogidas que cuando escuchan la sana doctrina dicen, sí, es esta. Y a partir de ese momento van a empezar a conocer más, pero también según la medida de fe de cada uno, porque Sí. pues a uno dio 5, a otro 10, a otro 15. Yeah. Y no hay desaveniencia, porque al que se le da 10 o más, pues tiene que trabajar más. Sí, y hay como dices, proceso. Para mí era tiempos muy espiritual, muy fuerte, muchos viajes, y un momento que cambió todo. Se fue muy sencillo. Sí, eso es muy Como importante. despertar y En realidad es muy caminar, sencillo. algo muy común. En realidad es muy sencillo, y quien tenga una relación compleja o sofisticada con Yeshua, en realidad no es Yeshua, ese no es Yeshua, porque Yeshua no es sofisticado, o sea, es la antisofisticación. Y esto es importante porque este mundo es el mundo aparentemente sofisticado y avanzado y tecnológico, pues pura mentira, o sea, seguimos en tinieblas, o sea, no hay manera de salir de las tinieblas sin Yeshua, no hay manera, somos esclavos del pecado, nacimos vendidos al pecado y ya intentamos de 1000 maneras salir del pecado y ser libres. Pero otra vez ahí tocamos el punto de, para algunos, la mayoría, y esto porque Satanás se los hace creer, pues que la libertad es estar libre de vicios, libre de adicciones, y Satanás ha tergiversado. Esto es una torre de Babel, no hay duda. Y si alguien quiere pues dejar de querer entender y pues que se bajen de esa torre de Babel y se humillen y van a recibir revelación, porque o sea, humillarse es reconocer, simplemente no es reconocer que no somos buenos, ¿no? Porque estamos llenos de orgullo, de soberbia. ¿Qué bondad puede haber? Codicia, tacañería, avaricia, idolatría, fornicación, lujuria, amargura, postizos, fingidos. O sea, si fuéramos buenos, el mundo sería bueno. No hay duda, o sea, ya. Exacto. No tendría nada que ver Dios. ¿Por qué el mundo está así? La culpa no es de Dios, la culpa es de los humanos. Pero, a decir verdad, la culpa es de Satanás. Ahora, si no queremos reconocer eso, pues... Sí, hasta el final de cuentas, la muerte, el pecado, la mancha, ahí es el juicio, prender, juzgar, pecado. Así es. Diariamente, desde que nos levantamos y observamos ya la pereza, la ira. Juzgando vamos conociendo la verdad. Así es, porque juzgar es como discernir, como Discernir, apartar ajá. nubes, Ajá, exacto. poner orden. Es como que esté todo esto revuelto. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo, hay que poner esto así, pum. Esto es taza, esto es vaso, esto es botella, y porque Satanás es caos. Yeah.
That's why en Génesis se decía que la tierra estaba en caos, porque ya estaban Satanás en la tierra, ya había caído. Y también Y vino Yeshua a poner orden. nosotros, la tierra. Perdón. Siempre digo, el primer fruto, el arrepentimiento, es día 1. El sol o la luz y la oscuridad se separan. Yo veo esta... Clarísimo. Y la luz es la que separaba todo. Por medio de la palabra, Dios fue separando todo. Y esa palabra es Cristo. Sí. Lo que sucedió en el universo sucede dentro de nosotros. Exacto. A nivel micro. Exacto. Porque adentro hay tinieblas, adentro. Y eso lo hace el Espíritu Santo. La tierra prometida. Así es. Que fluye leche y miel. Y que hay ríos, y que además dice la Escritura que el Señor ve por ella 365 días al año, por su seguridad, por su crecimiento. Está cuidando a su iglesia, y no solamente cuidándola, edificándola, engrandeciéndose, Él en ella, hasta que la manifestación sea total. Perfecto. Well, otro interesante, llegamos y aquí estamos. Polvoymiseria.com. Checa las cápsulas y música, y ahorita 50 ídolos en la página principal. Hasta la próxima. Yeshua te bendiga. Gracias, Eni. Yeshua te bendiga más, hermano. Te quiero mucho.